empezamos a poner la mirada en el 2021. Y la verdad que en general prevalece un tono de cierto alivio, porque todas las previsiones son para que la economía el año que viene tenga una recuperación significativa. Yo creo que hay que mirar un poco más allá y que no nos podemos conformar con con esa previsión, porque en el 2022 nos podemos encontrar un problema más gordo. Es seguro que el PIB del 2021 va a tener una recuperación importante. ¿Por qué? Porque este año la economía estuvo paralizada un trimestre. Por lo tanto, con que el año que viene funcione con cierta normalidad, ya habrá un saldo favorable significativo. Si a eso le añadimos la subida masiva de gasto público que tiene prevista el gobierno, todavía podemos estar más seguros de que el PIB aumentará. Es verdad que el gasto público inicialmente produce un efecto positivo sobre la actividad económica, porque el gobierno gasta y ese gasto alguien lo recibe. Pero de ninguna manera hay que dar por seguro que esa inyección de gasto público vaya a ser suficiente para que la economía inicie un proceso sostenido de crecimiento, que es lo que nos interesa. Es decir, el gasto público masivo del año que viene va a hacer que el año que viene haya más actividad, es verdad. Pero ¿y en el 2022 qué? ¿Vamos a seguir aumentando el gasto masivamente? Porque justamente ese es un experimento que se ha intentado otras veces y que ha acabado mal. Un ejemplo extremo de esto es lo que ocurrió en el Chile de Salvador Allende, que Salvador Allende, por si no lo sabes, es el primer presidente comunista que llegó porque ganó las elecciones. ¿Y qué hizo Salvador Allende? Cuando llegó en el 1970, se encontró en Chile un gasto público equivalente al 20% del PIB. Lo que hizo fue, más que duplicarlo, hasta el 42% del PIB en el año 73. Aumentó inicialmente, en el primer año, los salarios un 130%, que fue el doble que lo que había subido el IPC. Entonces, claro, una inyección masiva de gasto público más incremento masivo de salarios, que es lo que le gustaría hacer a Pablo Iglesias aquí. ¿Y qué pasó? Que en el año 71 el PIB creció un 9%, es decir, creció mucho. Pero ese crecimiento generó tales desequilibrios en pérdida de competitividad, en las cuentas públicas, en los impuestos, en un montón de cosas más, en la inflación, que llevaron a una crisis. En el año 73 el PIB de Chile cayó un 6%, con una inflación de más del 500%, un déficit fiscal del 23% del PIB. Tú ten en cuenta lo siguiente: este año, con todo lo que va a gastar Pedro Sánchez, que está gastando más que nadie nunca en la historia, tendremos un déficit fiscal del orden del 12-14% del PIB. Bueno, el déficit fiscal de Chile en el año 73 fue del 23% del PIB, una monstruosidad. Y la tasa de paro se había duplicado respecto al año 71. Ese fue el efecto del gasto masivo inicial. Entonces, hubo una mayor actividad al principio y luego la economía no lo resistió y terminó todo. Otro ejemplo más próximo en el tiempo y en el espacio para nosotros es lo que ocurrió con los brotes verdes de Zapatero, que sobre la base del plan E, mientras los recursos, la recaudación tributaria de las administraciones públicas caían un 16% en 2008 y 2009, ZP aumentó el gasto público un 17%, o sea, le caían los ingresos y él aumentaba el gasto, es decir, se disparó el déficit. Y la medida estrella de ese aumento del gasto fue el plan E. Bueno, ¿qué pasó? Que en 2010,
tras una caída del PIB muy fuerte, cercana al 4%, que hoy nos parece una nimiedad, pero en ese momento, recuérdalo, era una cosa muy grave, en el 2010, insisto, tras esa caída tan fuerte del PIB, tuvimos un crecimiento de unas décimas. Y eso fue lo que la ministra Salgado en ese momento llamó brotes verdes. Pero ¿qué pasó? El coste de esos brotes verdes fue altísimo, porque el déficit fiscal se disparó hasta más de un 11% del PIB, y desde entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, España sigue pagando los intereses de la deuda pública con más deuda. Es decir, paga los intereses, o sea, gasta más de lo que ingresa. Por lo tanto, los intereses los tiene que pagar con más deuda. Es una conducta financieramente suicida que, digamos, cualquier familia que hiciera eso acabaría en la ruina más completa. Pero en España lo estamos haciendo, como digo, desde el año 2009. Lo que te quiero decir con estos dos ejemplos, el de Salvador Allende, un ejemplo extremo, y el otro, un ejemplo más reciente y menos dramático, pero insisto, costoso porque estamos pagando hasta el día de hoy, el mensaje es que el gasto público no sirve para iniciar un crecimiento sostenido, porque las empresas anticipan que ese aumento de gasto público es por única vez. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan para liquidar sus inventarios. Y además, parte del gasto se va en importaciones que no estimulan la producción local. Entonces, es lo que ya te he dicho alguna vez. Para que haya crecimiento sostenido, la clave es estimular la inversión productiva. El gobierno tiene que facilitar que las empresas encuentren oportunidades de inversión rentable. Te doy un dato. En España, para constituir una sociedad limitada, pequeña, hay que hacer 7 trámites. En algunas comunidades 10 trámites, pero en la media de toda España 7 trámites. En Irlanda hacen falta 3 trámites y en Reino Unido 4. Para hacer esa misma sociedad limitada en España necesitas 12 días, cuando en Holanda con 3 días ya tienes la empresa en marcha. El capital mínimo que te exigen para constituir una sociedad limitada en España, que son 3.000 euros, equivale al 12% del PIB. En Irlanda, en Reino Unido y en Holanda no hay mínimo. Bueno, eso es un pequeño ejemplo de cómo en unos lugares se facilita la inversión productiva y cómo en otros lugares como España no. Pero ¿qué más cosas podría hacer el gobierno además de facilitar la creación de empresas? Reducir el impuesto sobre sociedades, privatizar todas las participaciones de empresas estatales, loterías, Enagas, AENA, Renfe, etc. Y con todo eso amortizar la deuda pública, suprimir trabas regulatorias, farmacias, horarios comerciales, servicios profesionales y un montón de sectores donde uno no puede comenzar a trabajar libremente. Lamentablemente, el gobierno de Pedro Sánchez hace exactamente lo contrario. Se inventa nuevos impuestos, como la tasa Google y la tasa Tobin, advierte que va a subir prácticamente todos los demás, el IRPF, sociedades, etc., genera incertidumbre macroeconómica porque el gasto público y la deuda están fuera de control, amenaza con derogar la reforma laboral, deshace la reforma de las pensiones, como el tema del factor de sostenibilidad y la fórmula de actualización de las pensiones, regula innecesariamente el teletrabajo y muchísimas cosas más. Por si todo eso fuera poco, no podemos olvidarnos que desde el mismo gobierno se ha atacado al jefe del Estado, se menoscaba la independencia judicial y se estuvo asediando a la Comunidad de Madrid, con lo cual se generaba un conflicto territorial. Entonces, con este contexto, lo más probable es que la subida del gasto público, sea cual fuere el incremento del nivel de actividad que promueva en 2021, va a ser más difícil que se creen las condiciones adecuadas para que la economía crezca en el 2022.
la mochila de la deuda pública va a ser más pesada que nunca. La presión tributaria va a ser asfixiante para todos los que no tengan cómo eludir el cerco de Hacienda. Entonces, estoy seguro que el gobierno ya tiene trabajando gente para que sepan vender y crear eslóganes y frases para promover la recuperación del año que viene como un logro sin igual, como algo, como el éxito, como la constatación del éxito de las políticas de Pedro Sánchez. Sin embargo, como te digo, dado ese contexto, lo más probable es que el repunte del PIB de 2021 no sean nada más que los brotes verdes de Pedro Sánchez.